La primavera es prisionera del rey del corazón frío, pero la cálida música la ayudará a liberarse sonando en el dial que le hace frente al invierno. Viví el invierno en la Finur FM Radio. Auspicia la siguiente entrevista. Llegó la combinación perfecta para disfrutar tu piscina todo el año. El Pelado de las Piscinas te presenta el nuevo cobertor Vulcano con su innovador sistema de plegado, que combinado con el sistema de calefacción Pool Inverter te garantizan muchas ventajas. Reduce el tiempo de mantenimiento del agua, más ahorro energético, reducción de uso de químicos, mejor temperatura del agua, estética y seguridad para niños. Descubrilo en el Pelado de las Piscinas, distribuidor oficial Vulcano. Financiación y plan Ahora 12, Avenida del Viento Chorrillero, 3309. Con el Pelado todo el año, tu piscina calentita. WhatsApp 2664 242791. Minutos han pasado de las 8 de la mañana y estamos en comunicación con Alberto García, jefe de su programa de educación técnico profesional. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Te hablan Dayane Polaco. ¿Qué tal, Dayane? ¿Cómo te va? Buenos días a vos y a toda la audiencia de Radio La Finur. Muy bien, buenos días. Bueno, pasó el tercer encuentro regional Cuyo de educación técnico profesional, ¿no? Así es, gracias a Dios, un hermoso encuentro donde disfrutamos muchísimo. No solamente la parte de trabajo que tuvimos, sino también la fraternidad, la camaradería que siempre existe en estos encuentros de escuelas técnicas, que siempre nos ha caracterizado, ¿no? Que ese amor por la educación técnica, lo ponemos de manifiesto en todos lados. Y un encuentro realmente diferente, un encuentro que se marcó principalmente porque ha tenido, a diferencia de otros, un trabajo en campo muy intenso, donde recorrimos varias ciudades. Empezamos con La Toma, también recorrimos la ciudad de Villa Mercedes, la ciudad de Justo Darac, donde se estuvieron trabajando 5 líneas muy importantes: ATM, Crédito Fiscal, Cinecay, EPS, jóvenes, y realmente nos ha dejado una hermosa sensación de no solamente de los aprendizajes que hemos logrado, sino que hay como un continuo en todas las provincias de la búsqueda permanente de la mejora de la mejora continua de la calidad educativa, ¿no? Que es un nuevo paradigma en educación. ¿Y tienen ya, digamos, el resultado, de un balance de todo esto en los resultados, digo, en los números duros, o es un trabajo que se sigue evaluando? No, los resultados, a ver, esto, como bien dice la palabra, mejora continua de la calidad, esto es un trabajo permanente. Pero el día miércoles a las 19 en el Centro Cultural de José La Vía, donde hicimos el cierre, se hicieron las conclusiones de todas las líneas. Bien. Inter esto te cuento que hubo una mesa de jóvenes el miércoles a las 11 de la mañana, donde participó directamente el director ejecutivo del INET, licenciado Marchiasini, y que tuvo una característica también diferente. Fue una reunión abierta, donde no había un tema específico a tratar, sino que los jóvenes podían ir proponiendo los temas a desarrollar. Y evidentemente se armó un debate muy interesante y muy ordenado entre los jóvenes, y fíjate que una de las cosas que más me llamó la atención a mí y a todos los que estábamos integrando esta mesa de trabajo, fue que ellos estaban muy preocupados de cómo se usaban los recursos del Estado para la educación. Y con propuestas y con ideas y con voces potentes de los jóvenes, creo que estamos aprendiendo de ellos, así como ellos aprenden de nosotros, pero en este caso lo estamos haciendo desde un feedback, ¿no? De una retroalimentación mutua. Claro. Y eso también da una característica muy interesante a este encuentro. Alberto, ¿sabes cuánta gente participó? Porque estoy viendo que se dividieron en 5 comisiones, ¿no? Para realizar las actividades en distintos puntos de la provincia, para valorar el intercambio de experiencias y el desafío de profundizar y mejorar políticas tales como las aulas, talleres móviles, ATM, y la educación profesional secundaria, EPS. ¿Cuánta gente participó y cómo fue que se dividieron estos grupos?
Sí, sí. En total estuvimos más de 100 personas involucradas en este proceso. Bien. Cada uno tenían comisiones, venían 3, fue como bien te decía que era el tercer encuentro regional Cuyo, estuvo integrado por 3 provincias, obvio, San Luis, Mendoza y San Juan, y estas provincias trajeron sus comisiones. Nos juntamos más de 100 personas en primer día en el Centro de Convenciones Municipal de Monseñor Angelelli, sí. Angelelli, correcto, Enrique Angelelli, sí, hizo un bache, Enrique Angelelli, y a partir de ahí después nos distribuimos en las distintas comisiones. La primera que se puso a trabajar inmediatamente fue Crédito Fiscal, EPS y ATM, que salieron al interior a visitar escuelas y a visitar las ATM, las aulas talleres móviles. Las aulas talleres móviles tenemos 4 en la provincia. Una ubicada en Justo Dorado, una ubicada en La Toma, otra en Cortadera y otra en Tilizarao. Estas ATM tienen una característica muy importante, son laboratorios que están preparados para el desarrollo de práctica profesional. Y estas prácticas profesionales las puede tomar cualquier persona, no necesitas tener la secundaria hecha, ni siquiera la primaria. Cualquier persona que quiera tomar las capacitaciones de formación profesional en estas aulas talleres lo puede hacer. Entonces, ¿qué se evaluó? Se evaluó precisamente cómo estaban funcionando. No lo hicimos en las 4, obviamente, porque los tiempos son acotados, pero el 50% de las ATM de la provincia de San Luis fueron evaluadas, donde vimos el mantenimiento, el equipamiento, las personas, el desarrollo de los cursos, etcétera, etcétera. Ese fue el primer trabajo que se hace juntamente con Crédito Fiscal y EPS. Crédito Fiscal, sabes que es un programa que se entrega a través de los impuestos que deben pagar las empresas al Estado. El Estado los devuelve a la gente, en este caso a través de un mecanismo que se llama Crédito Fiscal, que también lo maneja precisamente el INET, quien es nuestro máximo referente en escuelas técnicas en el país. Y también se estuvo evaluando el equipamiento, estuvimos viendo laboratorios que se han puesto en marcha aquí en la ciudad de San Luis, en la Escuela Técnica 4, Fray Luis Beltrán. Vimos también en Villa Mercedes cómo se están trabajando Crédito Fiscal en el Instituto de Formación Docente, el Colegio 17, el Colegio 15. Bueno, casi en ese aspecto te podría decir que casi todas las escuelas estuvieron vistas, miradas, y donde las conclusiones, como me preguntabas recién, lo más importante que se puede ver en este caso, la potencialidad que tiene la educación técnica, lo importante que es para un país que las escuelas sigan funcionando y que la educación técnica sea el sostén de un modelo de producción, de un modelo que le dé valor agregado a los productos, y que eso, por supuesto, tiene un impacto impresionante en las economías regionales y nacionales. Claramente, bueno, y además íbamos viendo ahí que destacaron la gestión educativa de San Luis, ¿no? Un orgullo. Sí, realmente un trabajo que aquí tenemos que resaltar muchísimo, el trabajo de nuestra ministra, que nos ha apoyado enfáticamente a este encuentro. Estuvo ella con su presencia, estuvo marcándonos muy claramente la línea, donde pudimos ver los avances que tiene la provincia de San Luis en materia de digitalización de la educación. La ministra en el primer encuentro muestra cómo estamos trabajando con el nuevo sistema de digitalización de notas, el boletín digital, que es un orgullo para nosotros y toda la riqueza que nos puede dar a la hora de mirar lo que está pasando hacia adentro de las aulas a través de este mecanismo. Así que eso es muy importante lo que pasó en este primer encuentro también, porque nuestra ministra nos muestra las bondades de eso. Vimos también los resultados que se esperaban en lengua, en matemática. Bueno, fue muy, muy interesante, y eso nos muestra que con herramientas muy, muy interesantes, muy nuevas, muy de máxima calidad, si podés decirlo, en la apertura la ministra nos daba esas recomendaciones y nos daba esa mirada que tenemos que tener. Alberto, según tu experiencia y lo que se haya estado haciendo hasta el momento, ¿en qué área sentís que se mejoró y qué faltaría reforzar también? Bueno, mira, viste, como esto es una mejora continua, siempre estamos tratando de
ajustarnos a las mejoras. Si puedo usar un término deportivo, nosotros estamos tratando de levantar la vara cada vez más, ¿no? Que Bien. cada vez sea mejor la educación que reciban los estudiantes de nuestra provincia. Hay que hacer ajustes, hay una gran cantidad de inversión en las escuelas técnicas que a lo mejor necesitan ser remiradas y reajustadas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que debemos mejorar son las prácticas profesionalizantes. Las prácticas profesionalizantes es lo que le da sentido a la educación técnica. Y ahí necesitamos, pero esto lo digo casi con clamor, necesitamos el acompañamiento del sector privado para que los chicos puedan hacer sus prácticas en todas las industrias. Y con las condiciones, entendiendo que no son trabajadores baratos, entendiendo que son futuros profesionales a los cuales les debemos dar todas las garantías, desde los niveles de seguridad hasta los niveles de aprendizaje necesarios para que sea la verdadera potencia y la revolución industrial que siempre quisimos en nuestro país. Va a surgir precisamente cuando el sector privado entienda que esta preparación no es un gasto, sino es una inversión en los chicos que van a ser sus propios trabajadores a futuro y van a ser cualificados como tales. Entonces creo que ahí tenemos un tema importante a trabajar. Y después, bueno, como potencialidad, las escuelas técnicas tienen una organización propia que las hace muy potentes, y eso se vio reflejado, te reitero, en la mesa de jóvenes, donde vimos nuestros estudios, porque la mesa de jóvenes estuvo integrada por estudiantes de 7º año de la ciudad de San Luis. Más de 300 jóvenes juntamos en el Instituto de Formación Docente, donde estuvieron planteando cuestiones muy importantes en respecto a lo que está pasando en la educación técnica. Entonces creo que ahí es donde está la potencialidad, en los jóvenes que tenemos. Claramente, muchísimo puesto ahí en las juventudes. Bueno, justamente el gobierno, sabemos que, bueno, el gobierno actual se está involucrando mucho con ellos, está aportando muchísimo y apostando también mucho a ellos. Sabemos que son el futuro, esperamos muchísimo que ellos puedan aportarnos, como decías vos. Cuando llega el momento de compartir, uno tiene mucho para decir, pero las juventudes también tienen muchísimo para aportar. Claro. Así que es un tema para tener siempre en relevancia y a cuenta. ¿Te queda algo por ahí? No. Te decía que en función de eso, sí. Diana, fíjate vos qué importante esto, porque las voces de los jóvenes no es solamente escucharlas, sino también ejecutar las acciones que ellos nos piden de forma inmediata. Una de las cosas que ellos están reclamando inmediatamente es también que revisemos las estructuras curriculares de las escuelas técnicas, porque la carga horaria que tienen los chicos en las escuelas técnicas sigue siendo muy elevada. Claro. Y a veces el tema no es que tengan mucho tiempo en las escuelas, y ahí tenemos algo que revisar, sino qué hacemos con ese tiempo, cómo aprovechamos correctamente ese tiempo que tenemos para mejorarlo. No se trata de que si es mucho o es poco, sino qué estamos haciendo. Porque viste, cuando vos estás aburrido en un lugar, el tiempo te parece eterno, pero cuando vos estás contento y haciendo cosas en un lugar, el tiempo vuela. Exacto. Entonces creo que esa es una de las análisis que hoy tenemos que hacer, ¿no? Inmediato. Por la voz de los jóvenes, digo, que nos están advirtiendo de que tenemos que hacer un buen uso del recurso del tiempo dentro de las aulas y dentro de los talleres de las escuelas. Totalmente, bueno, un aporte súper valioso. Bueno, Alberto, te agradecemos muchísimo la comunicación, gracias por atendernos, gracias por contarnos cómo fue finalmente concluyendo este encuentro regional Cuyo de Educación Técnico Profesional, y te mandamos un abrazo gigante, un muy buen fin de semana para vos. Bueno, y te robo unos minutitos solamente para los agradecimientos, porque fíjate que, como te decía, este encuentro, como fue en el campo, fue trabajo de campo precisamente. Sí. Quiero agradecer infinitamente a la municipalidad en nombre de Matías Folari, que nos acompañó, a la Universidad Nacional de San Luis en nombre de Vicente Fusco y la decana Presti de la Universidad de Físico-Matemática, al Instituto de Formación Docente, a Flavia Morales, que nos prestó el Zoom para poder juntar esos 300 jóvenes que juntamos allí, para los gremios que nos acompañaron. Los gremios docentes estuvieron presentes en todo el momento como integrantes del COSETIP y del CONETIP, y bueno, y a nuestro ministro, que nos ha dado todo el apoyo infinito para que esto sea un éxito.
Totalmente, bueno, los agradecimientos finalmente ahí para los que aportaron para estas Muy bien. jornadas, para poder compartir, para hacer ese trabajo de campo que tanto resultó muy bueno para Muy ustedes. productivo, es verdad. Y a ustedes también, porque nos acompañaron permanentemente antes y ahora haciendo permitiéndonos contarle a la gente lo importante que es la educación en estos tiempos, que pareciera que hay que sacarla de todos lados, ¿no? Totalmente, bueno, a defender eso entonces. A defenderlo, a defenderlo. Bueno, Alberto, entonces muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo, igualmente. Separamos y seguimos, Vamos. ¿te parece? Vamos. Sí.